Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Mayerly Ferrera Moreno. A continuación les presentaré mi trabajo sobre bioética. El tema que seleccioné es sobre dilemas éticos al final de la vida, basada en la película Mar Adentro. Mi tutora es Ruth Jolín Masáchica. Estoy en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia como en la carrera de Tecnología e Imágenes Diagnósticas de Bucaramanga. La eutanasia como concepto legal. El término de eutanasia deriva del griego eu, bien, y tlanatos, muerte. Es todo acto u omisión cuya responsabilidad recae en personal médico o en individuos cercanos al enfermo, y que ocasiona la muerte inmediata de éste con el fin de evitarle sufrimiento insoportable o la prolongación artificial de su vida. Cabe inicialmente destacar dos datos relevantes. Para que la eutanasia sea considerada como tal, el enfermo ha de padecer necesariamente una enfermedad terminal o incurable. Y en segundo lugar, el personal sanitario ha de encontrar expresamente con los consentimientos del enfermo. La eutanasia tiene una clasificación que es eutanasia directa. La eutanasia directa adelanta la hora de la muerte en caso de una enfermedad incurable. Esta a su vez posee dos formas, la activa y la positiva. La activa consiste en provocar una muerte indolorosa a petición del afectado. En caso más frecuente mostrado es el cáncer. Pero pueden ser también enfermedades incurables como el SIDA. Se recurre como se comprende a sustancias especiales mortíferas o a sobredosis de morfina. La pasiva se deja de tratar una complicación, por ejemplo, una bronconeumonía, o de alimentar por una vía parenteral u otra al enfermo, con lo cual se precipita el término de la vida. Es una muerte por omisión. De acuerdo con Pérez Valera, la eutanasia pasiva puede revestir dos formas, la abstención terapéutica y la suspensión terapéutica. En el primer caso no se inicia el tratamiento y en el segundo se suspende, y ya iniciando ya se considera que más que prolongar la vida, prolonga el morir. Debe resaltarse que en este tipo de eutanasia no se abandona en ningún momento al enfermo. La eutanasia indirecta consiste en efectuar procedimientos terapéuticos que tienen como efectos secundarios la muerte, por ejemplo la sobredosis de analgésicos, como es el caso de la morfina para calmar los dolores, cuyo efecto agregado, como se sabe, es la disminución de la conciencia y casi siempre una abreviación de la vida. Aquí la intención sin duda no es acortar la vida, sino aliviar el sufrimiento, y lo otro es una consecuencia no deseada. También podemos decir que hay otras dos clases, que es la eutanasia voluntaria y la no voluntaria. La voluntaria, cuando un individuo que tiene las capacidades físicas y mentales para pedir que lo ayuden a morir, lo ha pedido. Y la eutanasia no voluntaria, esta puede darse de dos casos, cuando el individuo ya no posee las capacidades físicas y mentales para pedir que lo ayuden a morir, pero expresó previamente que esa era su voluntad. Cuando un individuo que no posee la capacidad físicas y mentales para pedir que lo ayuden a morir o para oponerse en sometimiento a la eutanasia sin saber cuál habría sido su voluntad. Un concepto relacionado pero que debe distinguirse es el del suicidio asistido. En este caso es el paciente mismo el que pone fin a su vida de manera voluntaria y activa, pero lo hace con medios o información sobre los procedimientos que alguien más le ha proporcionado intencionalmente. La eutanasia en Colombia desde su perspectiva bioética. La eutanasia es la terminación voluntaria de la vida de una persona que padece una enfermedad terminal, pudiendo aplicarse de forma activa o pasiva, así como la forma voluntaria o involuntaria.
Este procedimiento debe ser visto desde la perspectiva del paciente, priorizando su autonomía y libertad en la toma de decisiones con respecto a su enfermedad y a la solicitud de la muerte digna. En Colombia, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 1997, creando la opinión para que las personas que sufren una enfermedad incurable y en fase terminal puedan pedir poner fin a su vida. Sin embargo, el Congreso de la República en 18 años no realizó su reglamentación, por lo que la Corte en el 2014 le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social que creara una ruta administrativa para efectuar la regulación, formando así un comité para atender las solicitudes de la eutanasia activa y presentando los lineamientos generales para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. Del paciente en fase terminal. De este modo, Colombia se convierte en el primer país en desarrollo de legalizar la eutanasia activa, aunque algunos conceptos quedaron incompletos en la resolución del Ministerio de Salud, proponiendo de este modo que se continúe la discusión con expertos de acercarse a las perspectivas de salud recomendadas. Cumplan con los términos señalados por la Corte Constitucional. Juicios de la Iglesia Católica sobre la eutanasia. El encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II, 25 de marzo de 1995, nos dice exactamente sobre la eutanasia. La encíclica afirma que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación de libertad y moralmente inaceptable de la persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y de la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o del homicidio. ¿Cómo define la encíclica la eutanasia? La encíclica define la eutanasia como adueñarse de la muerte, procurándola de modo anticipado y poniendo así fin dulcemente a la propia vida o a la de otros. Más propiamente, en sentido verdadero y propio, debe entender la eutanasia como una acción o una omisión que por su naturaleza en la intención causada por la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia se sitúa, pues, en el nivel de intención o de métodos usados. ¿Por qué la Iglesia condena la eutanasia si muchas veces parece una medida de solidaridad hacia los enfermos que sufren sin remedio y están sometidos a tratamientos inhumanos? La encíclica aborda este problema cuando se refiere a ensañamiento terapéutico. Afirma que la eutanasia debe distinguirse de la decisión de renunciar al ensañamiento terapéutico, o sea, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar, o bien por ser demasiado gravosas por él a su familia. En esta situación, cuando la muerte se prevé inminente e inevitable, se puede en conciencia renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa a la existencia, sin interrumpir, sin embargo, las curas normales debidas al enfermo en casos similares. Ciertamente existe la obligación de curarse y hacerse curar, pero esta obligación se debe valorar según las circunstancias concretas, es decir, hay que examinar si los medios terapéuticos a disposición son objetivamente proporcionados a las perspectivas de la mayoría. La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados no equivalen al suicidio o a la eutanasia, expresa más bien la aceptación de la condición humana ante la muerte.
Acá finalmente les estoy relacionando las referencias donde obtuve la información. Muchísimas gracias.